Seguimos adelante aquí en Tele Buen Día, recibiendo con gran gusto esta mañana al señor presidente del Banco Central del Uruguay, economista Mario Vergara. Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, es un gusto estar aquí. Igualmente para nosotros, motivado, me imagino, fue al estadio anoche. Así es, sí, creo que es una satisfacción, una felicidad para la gente, ¿verdad? Capaz que faltó un golcito para gritar, pero no deja de ser la coronación de todo un proceso, de esfuerzo, reivindicar una vez más a esta generación de jugadores que hubiera sido un crimen quedar fuera del Mundial. Yo recuerdo la frustración, tendría 12, 13 años cuando quedamos fuera del Mundial de Argentina, que uno pensaba que el Mundial estaba acá nomás, que tenía la chance de ver algo. Hubiera sido un crimen quedar afuera de Brasil. Yo creo que es satisfacción para el país. El maestro Tavares siempre símbolo en ese terreno, así que faltó ese golcito para gritar. Claro. Bueno, tuvimos el gol de Guilla. Igual festejamos. Tuvimos el gol de Guilla, igual bien temprano, ¿no? Exacto. Que se prestó también para un poco exteriorizar esa sensación de agradecimiento a este grupo y a lo que ha sido el fútbol uruguayo. La pregunta cantada, ¿incide después en las variables económicas este tipo de efervescencia, digamos, o no? No, una cosa anecdótica, sin duda, pero no en el terreno macro. No en el terreno macro. La realización de un mundial tan cerquita, ¿no? También tiene impacto, digamos, hay variables que pueden llegar a desacomodarse como consecuencia de una fiesta de esta envergadura, de un acontecimiento tan grande como un mundial. No, seguramente en los países donde se generan o donde se hace el mundial, a veces, bueno, eso genera impulsos para algunas obras de infraestructura, cosas que después quedan, ¿verdad? Que no se van a usar solo para el mundial, sino que son obras, aeropuertos, rutas, cuestiones paisajísticas, en fin. Pero no más que eso. Bueno, una región de cualquier modo complicada, ¿no? Más allá del Mundial, de la fiesta que tendremos el año próximo. Ojalá que la fiesta no reciba ese cimbronazo para Uruguay que podría llegar a ser un proceso de devaluación en Brasil. Hay una luz encendida allí. Sí, a veces se piensan estas cuestiones de la devaluación un poco con una mentalidad de lo que pasaba en las décadas anteriores cuando los países administraban los tipos de cambio, ¿verdad? Uruguay tiene una larga historia de tipo de cambio administrado, tipos de cambio múltiples, que era prácticamente asignarle un tipo de cambio a cada empresa o cada sector de actividad, una cuestión que obviamente ya está perimida. La famosa tablita en la época de la dictadura, la banda cambiaria, los tipos de cambio fijo antes. Entonces ahí sí se pensaba en la posibilidad de grandes devaluaciones, porque cuando había mucha presión sobre un tipo de cambio que estaba siendo manejado, y a veces las autoridades demoraban en tomar decisiones, se pegaban esos saltos que tanto daño le hacían a la economía, a la producción, al empleo, a los ingresos de la gente, al sistema financiero. Ahora hay lo que nosotros decimos flexibilidad cambiaria en estos países, es decir, los tipos de cambio en países como Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, se mueven. El Uruguay ha comenzado a acostumbrarse a ver que el dólar sube, baja, sube un poco, baja un poco, ¿verdad? Tiene esa flexibilidad que en general acompaña situaciones que se dan a nivel global y por lo tanto, bueno, puede haber circunstancias que tienen que ver más con cómo van y vienen los capitales en el mundo global de hoy, con toda la incertidumbre y la volatilidad que le imprime sobre todo la situación monetaria y económica de Estados Unidos. Y entonces eso sí puede implicar que haya momentos en que el dólar suba, que el dólar baje, que es lo que ha estado pasando en los últimos 3, 4 años. Ese es el tipo de movimiento que uno puede tener en la expectativa, ¿verdad? Y estar preparado para eso. No creemos que haya una cuestión de que el tipo de cambio en Brasil pegue un salto enorme, porque no estamos en este esquema de tipos de cambio administrados. Bueno, creo que dijo Mujica hace años, de hecho estaba como candidato a la presidencia en aquel momento cuando dijo que la cotización no se maneja, se aguanta, ¿no? Algo así. Creo que fue esa expresión. Yo creo que ya hace un buen tiempo, desde que está este esquema de flexibilidad cambiaria, que desde el equipo económico, desde las autoridades económicas de gobierno, se plantea que uno tiene que dejar flotar el tipo de cambio, tiene también que intervenir, que participar del mercado, y lo importante es que la gente tenga claro con qué criterios uno participa. Y básicamente es suavizar volatilidades, es un mundo donde los tipos de cambio están muy volátiles y eso no es bueno para el escenario de la toma de decisiones. Por lo tanto, el gobierno, el Estado, el Banco Central tienen cierta capacidad, como decimos los economistas, de recortar las puntas, o sea, de suavizar esa volatilidad,
pero no de afectar las cuestiones fundamentales. Si el dólar a nivel global se debilita, también se va a debilitar en el Uruguay. Claro. Si se fortalece, también se va a fortalecer en el Uruguay. Entonces, uno administra el escaso margen de maniobra que tiene para mantener el entorno lo más estable posible, porque eso es lo que se necesita para la toma de decisiones. Desde ya. Bueno, usted presentó el otro día una interesante herramienta que era como un mapa de riesgos y allí se advertía lo que sucede o lo que eventualmente suceda en los Estados Unidos. Parece que allí es el principal foco de atención, donde está radicado el principal foco de atención. La situación europea parece encaminarse a una solución, pero además usted dice que los bancos europeos acá están bien fondeados, o sea que no habría mayores dificultades, y también advirtió una sensación de intranquilidad, pero manejable con respecto a la región. Ahora, ¿qué pasa? Por eso le preguntaba lo de Brasil. No crece y hay como una tendencia a devaluar. Y Argentina está con esto que usted me parece que dijo al pasar que es una práctica perimida, lo de los cambios múltiples. Bueno, efectivamente, si uno tiene... Hay un cambio de mentalidad en la política económica que nosotros hemos manejado, que es justamente evaluar riesgos, ¿verdad? Claro. O sea, por dónde pueden venir los tiros y si estamos armando realmente la protección, la capacidad de maniobra para afrontar circunstancias complicadas. A propósito de tiros, si me permite una breve interrupción, ¿Cómo no? Hubo un tiro por elevación a que si se hubiera contado con esa herramienta en 2002, capaz que las cosas hubieran sido mejores. Bueno, claramente en 2001, 2000, 2001, y no creo estar hablando con el diario del lunes, porque eran cosas que se discutían en su momento de manera bastante explícita. Había riesgos que todo el mundo los estaba viendo venir, ¿verdad? O sea, no se tomaron las decisiones oportunas. Bueno, yo creo que faltó un enfoque de mitigar vulnerabilidades y de protegernos ante riesgos que tenían una probabilidad de materialización bastante clara, como el shock regional, el shock de Argentina. Nosotros en 2008-2009 ya hemos visto una situación en la que tuvimos la posibilidad de seguir navegando con un shock global muchísimo más grande del que vivimos en 2001-2002 proveniente de la región. Bueno, avancemos en la herramienta. Bien, muy bien. Bueno, ahí la idea es efectivamente el principal elemento que está determinando los flujos de capitales, los capitales que vienen, que van, y los tipos de cambio. En una economía pequeña, abierta como la uruguaya, está claro que el tipo de cambio es una variable muy importante, ¿verdad? La imagen nuestra muchas veces se asocia a la pregunta de ¿a cuánto va a estar el dólar? A fin de año, que se la voy a hacer igual. O sea que, y eso está muy determinado con lo que pasa con la política monetaria de Estados Unidos, que a su vez tiene que ver con si la economía de Estados Unidos realmente vuelve a crecer, se recupera, se consolida su crecimiento. Ahí está la clave, si es moderada, si es ordenada o si es desordenada. Si la expansión monetaria es desordenada, vamos a sufrir las consecuencias. Exacto. Hoy tenemos una política monetaria de Estados Unidos extremadamente expansiva. Tuvieron que volcar camiones de dólares a Estados Unidos y por lo tanto al mundo, porque la curiosidad que tiene el dólar norteamericano junto con muy poquitas otras monedas es que no solamente circula en su país, sino que circula en todo el mundo. En su país lo que ha logrado es compensar la destrucción de liquidez, de capital que se generó en el sector privado con la crisis financiera. Pero eso implicó volcar al mundo infinidad de dólares. Entonces hay mucho dólar en la vuelta, hay capitales que están buscando rentabilidad porque en ese marco de Estados Unidos la rentabilidad es cero, en Estados Unidos y en Europa y en Japón la rentabilidad es cero, y por lo tanto además encarece todo en dólares, porque cuando hay muchos dólares en la vuelta, los precios fijados en dólares, y uno lo ve también en los precios de lo que ahora se llaman las commodities, los bienes básicos, primarios, estandarizados, no necesariamente primarios, porque ya una tonelada de carne está lejos de ser un bien primario, ¿verdad? Los precios entonces expresados en esos dólares débiles suben, y es lo que estamos experimentando, ¿verdad? Un valor del dólar estructuralmente débil, con precios estructuralmente altos, que son un poco en buena medida una cosa a la contracara de la otra. Entonces, en algún momento todos sabemos que esto no es sostenible en el largo plazo, que esto no va a durar toda la vida. Todos sabemos que en algún momento esto se va a deshacer un poco, es decir, la política monetaria de Estados Unidos se va a hacer menos expansiva. Ahora, las señales sobre eso han sido que, bueno, capaz que estamos por empezar ahora, no, vamos a esperar. O sea, ha habido confusión en esa comunicación de parte de la Reserva Federal que ha hecho que muchos capitales que venían
de repente ya no vinieran y volvieran a ver qué pasaba en Estados Unidos, después dijeron, no, esto va a demorar, entonces vuelven. Y eso afecta, por ejemplo, los tipos de cambio. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar con un escudo, con una plataforma que nos permita navegar en esa incertidumbre, en esa volatilidad, entre otras cosas vinculadas a la volatilidad del tipo de cambio, porque sabemos que es una variable clave para la producción, para las exportaciones, para la estabilidad del sistema financiero, porque una economía como la uruguaya, pequeña, abierta, está expuesta a estos shocks y el tipo de cambio es la variable que de alguna manera nos vincula con el resto del mundo. Y ahora vienen estos vientos desde la República Argentina, por eso le preguntaba si cuando usted se refiere a políticas perimidas, hace alusión a estos anuncios que se han realizado desde la República Argentina. Si le parece, vamos a escuchar al señor vicepresidente de la República, Danilo Astori, a propósito de lo que han sido estos cambios en el gabinete argentino y las políticas anunciadas. Muy bien. Consultado sobre el cambio del equipo económico argentino, el vicepresidente Danilo Astori aseguró que las perspectivas no son buenas. Además, afirmó que es muy difícil integrar países que practican enfoques tan diferentes como Uruguay y Argentina. Los anuncios no son precisamente anuncios que se encuadren en un enfoque de apertura. Más bien son una confirmación de una visión muy regulatoria de la economía y de herramientas que la verdad es que no son muy consistentes, primero con la apertura y segundo con la integración. Ahora, ¿qué significa esto para Uruguay? Bueno, Uruguay es consciente de la importancia crucial que tiene la región en la que vive. No puede prescindir de ella, ni ahora ni nunca. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hacemos? Yo diría, seguir trabajando con mucha paciencia, con mucha profesionalidad, con mucha convicción, con mucha capacidad de negociación, sabiendo que estos momentos no son buenos. Bueno, ¿cuáles son los comentarios a propósito de lo que decía el señor vicepresidente? ¿Verdad? Bueno, obviamente compartimos ese enfoque. Astori habla de paciencia, negociación. En su momento Mujica había dicho paciencia estratégica para el diálogo con Argentina, y es un poco la historia de la vida de las relaciones entre Uruguay y Argentina. También. Ahora, apelo a su condición de docente. Se habla ahora con mucha frecuencia en estas horas de cambios múltiples. Básicamente, usted señalaba que es casi que un tipo de cambio para cada sector de la actividad. Y prácticamente puede terminar en eso, con lo cual pensar que uno desde un escritorio tiene la capacidad de hacer eso, eso genera, primero, en base a qué uno fija un tipo de cambio para un sector, otro para otro, y así sucesivamente, con qué criterio, cómo lo explica, cómo lo fundamenta, y a su vez, en el fondo, qué capacidad tiene de saber cuál debería ser el tipo de cambio en cada caso. Es una cuestión que desde la burocracia, por más tecnificada que esté, no genera la mejor percepción, ¿verdad? Sino que más bien genera una sensación de discrecionalidad. Aún hecho en los contextos más transparentes posibles, siempre genera una sensación de discrecionalidad que no ayuda a la toma de decisiones. Me imagino que no querría estar en el lugar del presidente del Banco Central argentino, ¿no? Hay una fuga tremenda, ¿no? Una pérdida permanente de activos. ¿Eso también incide para que se determine esta variable ahora? Bueno, yo creo que hay una secuencia de múltiples medidas que se han ido tomando en la economía argentina, que en última instancia tienen bastante que ver con los problemas que los economistas llamamos de liquidez, o sea, del manejo inmediato del dinero, de los dólares básicamente. Y en buena medida yo creo que si uno arranca desde la utilización de reservas del Banco Central, la reestatización de los fondos de pensión, de algunas otras empresas como Repsol, el manejo también más burocrático administrativo del comercio exterior, de importaciones, etcétera. Todo el enfoque es a ver dónde están los dólares y qué podemos hacer para mantener dólares. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que Argentina carece de flujos de financiamiento sistemático. Y eso a su vez tiene mucho que ver, un poco con la historia del default, de no haber cumplido en su momento con sus obligaciones. Es difícil recibir financiamiento si uno no cumplió en el pasado. Esa es un poco la percepción que hay en el mundo y que
lleva un poco a veces a estas cosas. Bien, presidente, en su panel de instrumentos está controlar la inflación o un dólar un poco más, más alto, digamos. ¿Por cuál opta? ¿Por cuál prioriza? Sí, son más bien objetivos, ¿verdad? Hay distintos objetivos que hay que mantener en equilibrio. Los platos chinos, dijo usted, creo. Exacto, ¿no? O sea, obviamente la inflación bajo control, un tipo de cambio que permita la competitividad de las empresas, la estabilidad financiera, porque si hay problemas en el sistema financiero, sufre la producción, sufre la sociedad. O sea, son varios objetivos que la política económica en general y el Banco Central en particular tienen que estar observando de manera equilibrada. Pero la inquietud máxima está en la inflación hoy. Hoy sí, hoy sí. Pero ¿por qué es eso? Es la imagen de los platitos chinos, ¿verdad? Uno tiene que tener todos los platitos girando a la vez, ¿verdad? Y bueno, cuando hay uno que empieza a girar menos, uno tiene que ir más concentrado a ese platito para hacerlo girar más. ¿Por qué ese platito gira mal hoy? Hoy es ese platito, en otras circunstancias fueron otros. Claro. O sea, ¿Y por qué ese hoy? Para entender. Bueno, hoy si uno ve la pintura gruesa de la economía uruguaya, ve las cosas funcionando muy razonablemente. Y lo que la sociedad desearía, y el gobierno también, es que en ese contexto la inflación fuera un poco más baja. Un poco más. Sí, o sea, nosotros tenemos un objetivo que va casi hasta un 7% y hoy la inflación está en 8,5%, una cosa así. O sea, tampoco es una cuestión ni fuera de control ni una distancia desmedida con respecto al objetivo. Pero por suerte la sociedad discute y se preocupa por esa diferencia de inflación. Señal de que aprendimos la lección de que tener más de medio siglo de inflación descontrolada de 2 y 3 dígitos como tuvimos, aprendimos que eso es dañino para la economía y para la sociedad, para el bolsillo de la gente, para los pobres. Entonces, bienvenida esa discusión y esa preocupación cuando la inflación está un poco por encima. ¿Y por qué está un poco por encima? Y desentona en que todas las demás variables están mostrando un funcionamiento razonable. La gente está satisfecha. Hay una encuesta que sacó Latinobarómetro hace pocas semanas que muestra que con luz, con distancia, en Uruguay es donde hay más satisfacción sobre la situación económica. Y se debe a múltiples factores. La inflación está un poco por encima, primero porque esta es una economía que ha estado creciendo en la última década a tasas sensiblemente altas y eso se ha reflejado en aumentos sensibles de los ingresos de los hogares. Hay más de 20 puntos de la población que salió de la pobreza en todos estos años. Los aumentos de ingresos han sido considerables, no solo de salarios, de todas las fuentes de rentas, las rentas empresariales, etcétera. Y también el hecho de que hace ya 2, 3 años que uno podría decir estamos prácticamente en pleno empleo, es decir, las tasas de desempleo están en sus mínimos históricos. Todo eso genera lo que los economistas llamamos una demanda doméstica firme, o sea, estamos consumiendo, porque si los precios subieran en la economía y la gente dijera, no, todo esto es muy caro, vamos a consumir menos, los precios bajarían. Claro. Pero eso no está sucediendo. ¿Pero por qué no está sucediendo? ¿Porque hay mucho crédito? No. ¿Porque el salario este año va a subir más de la cuenta? No. Es porque hace 10 años que venimos acumulando aumentos de ingresos que la gente percibe como algo más o menos permanente. Los economistas le llamamos a eso justamente la hipótesis del ingreso permanente. No es que hoy me subió el ingreso y gasto, no. Viene subiendo hace mucho y percibo que esto se va a mantener, este grado de satisfacción en la economía da esa pauta. De cualquier modo, hay un rango objetivo, un rango meta, que no sería deseable superarlo, porque estaríamos en esa frontera psicológica del 10% que dispararía luego una catarata de consecuencias. No sabemos si dispararía, pero no queremos tampoco saberlo. Ni siquiera quiere saberlo. Para eso se han aplicado algunas medidas. De hecho, lo de UTE, por ejemplo, y esta rebaja tarifaria, el UTE premia, ¿va a incidir en qué momento? Esa es una cuestión como más anecdótica. Ajá. En su momento esto no fue hecho pensando en un tema de la inflación, de que la inflación sea más baja, sino... ¿Pero hoy tiene ese cometido? No tiene ese cometido. Tiene un impacto sobre la inflación, pero solo ahora, porque lo que hay que volver a hacer este año es lo mismo que se hizo el año pasado para que justamente las cifras de inflación sean representativas. Si no, estaríamos distorsionando... sí, la artificialidad de un instante. Exacto, pero es un instante y ya ahora cuando esto se haga en este año y se repita en todos los años, su impacto sobre la inflación ya se diluye. O sea que desde el punto de vista inflacionario, esta es una cuestión anecdótica que se diluye. Permítame volver a un poco al tema de, bueno,
hay niveles de consumo razonable que los uruguayos hemos aumentado porque sentimos que tenemos un ingreso mayor y porque además nos habíamos apretado el cinturón después de la crisis. En algún momento también había que aflojar y consumir un poco más. Eso dificulta entonces que los precios bajen. Es difícil hacer bajar la inflación en un contexto de una economía que está creciendo bastante. Y después lo que nos viene de afuera, ¿verdad? También estamos exportando a buenos niveles de precios, con mucha incertidumbre y volatilidad los precios también reflejan eso. O sea, no tenemos ayuda, entre comillas. Las presiones no son para bajar los precios ni lo que viene de afuera, ni lo que está gestado en la economía uruguaya. Pero reitero, entonces, con esa preocupación, eso nos ayuda a explicar por qué la inflación está un poco por encima de lo deseado, pero al entender y tener una buena explicación, un buen diagnóstico, también nos da la tranquilidad de que tenemos que seguir trabajando con herramientas política monetaria, política fiscal, política financiera, para mantener este contexto de estabilidad. Está bien. Usted dijo, los salarios inciden, pero no son determinantes, por ejemplo, los ajustes, como ¿no? todas las fuentes de renta. Cuando hablamos del consumo y demás, la gente se financia de múltiples formas. Los trabajadores se financian con los salarios, que son... Pero no hay que achacarle toda la culpa de todos los males de en ninguna este aspecto. manera. Bueno, Javier Daedo, el estimado Javier Daedo, dijo en su tuit que optaron por el camino fácil de bajar el dólar para comprar un poco menos de inflación. No. Eso no ha sido ni el enfoque ni la práctica en todo este tiempo. Bien, Vergara, el gasto público sí incide fuertemente muchas veces en este índice. No, tampoco. A ver. O sea, si estuviera fuera de control, sin duda, pero no es el caso. No es el caso. Si uno lee los manuales, y todos creo los analistas, los economistas hemos leído más o menos los mismos manuales, las relaciones entre las variables son indiscutibles, ¿verdad? Un poco más de gasto público puede afectar los precios en una dirección, menos gasto público afecta los precios en una dirección, como más gasto privado o menos gasto privado. Ahora, ¿el asunto cuál es? Hay que después ponerle número a las cosas, hay que calibrar la situación. ¿Y usted hoy no entiende que eso está como recalentándose el gasto De público? ninguna manera. Nosotros no creemos que la situación fiscal esté siendo un combustible exacerbado en la economía como para que los precios estén creciendo demasiado. Esa no es la razón. Esto no quiere decir que no haya que cuidar la situación fiscal. Yo creo que se ha sido extremadamente prudente en ese sentido. Las leyes de presupuesto, las rendiciones de cuenta y la gestión tributaria y de gasto han mostrado resultados razonables en materia fiscal. Lo que está claro, y en esto quiero, porque ha habido algunos... Por eso, porque el otro día cuando leí un diario, después vino la aclaración del Banco Central que correspondía. Claro, ¿no? porque pero cuando los titulares de prensa no reflejan lo que uno dice, pasan esas cosas. Hay quienes plantean, el Banco Central hace el esfuerzo, hace una política monetaria contractiva, pero nadie lo ayuda para combatir la inflación. No lo ayudan los salarios, de eso ya hablamos, ahí no está el problema hoy, es un tema de que hace 10 años que venimos acumulando ingresos, y no lo ayuda el gobierno porque el déficit fiscal es muy alto. Entonces, a los que plantean eso, nosotros decimos, bueno, díganos los números de esto, ¿cuánto habría que modificar la situación fiscal para efectivamente tener un impacto sobre la inflación? Y hay estudios en consultoras que no se manejan en general, porque son cosas bastante complicadas de analizar, pero el propio Fondo Monetario Internacional acaba de hacer un trabajo que dice, para bajar un punto de inflación deberíamos ajustar la situación fiscal en 2,5 puntos del producto. O sea, para bajar 2 puntos de inflación, que es lo que todos desearíamos, deberíamos hacer un ajuste, según el Fondo Monetario y lo que serían algunos analistas, del gasto y de la situación fiscal de 5 puntos del producto. 2.500 millones de dólares, más que todo el presupuesto de la educación entero. O sea, no tiene ningún sentido. Eso está fuera de nuestro menú. El propio concepto de ajuste fiscal está fuera de nuestro menú. Por lo tanto, lo que sí dijimos es, quienes plantean que el problema de la inflación se debe a la expansión fiscal, bueno, que planteen que eso significa recortar 2.500 millones de dólares de gasto y que digan a ver cuáles son los gastos que hay que recortar. Nosotros estamos en las antípodas de esa visión. Bien, presidente, finalmente vamos a ingresar, aunque más no sea como titulares, porque todavía está el proyecto en debate parlamentario, sobre este proceso de inclusión financiera. Usted lo defiende, de hecho el ministro Lorenzo ha defendido la bancarización, pero entiende que si hay que ajustarlo, si hay que aplicarle cambios, serán aceptados. Esa siempre fue la filosofía de todos los proyectos de ley que se han enviado
desde el equipo económico, desde el Poder Ejecutivo. Van al ámbito donde se tienen que discutir, pulir, mejorar, que es el Parlamento, ¿verdad? Por lo tanto, está claro que hay una orientación en el proyecto, que hay una filosofía, que hay un diagnóstico. Hay que blindarlo para que no sea declarado inconstitucional después, en todo caso. Ni que hablar. Eso siempre hay que trabajar de la manera lo más profesional posible. Ahora, la cuestión ahí es que hay un diagnóstico atrás. Y el diagnóstico es que los servicios financieros en Uruguay tienen una inserción, proveen acceso a un número demasiado limitado de gente. Eso hay que generalizarlo más, hay que facilitar y ampliar el acceso de la población a los servicios financieros, porque cualquier análisis muestra en América Latina y en particular en Uruguay que las familias de menores ingresos, que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para acceder no solo al crédito, al conjunto de herramientas de servicios financieros. Y eso obviamente hay que impulsarlo desde el Estado porque el mercado no lo resolvió. Porque hace 40 años que los bancos podrían hacer estas cosas y no las hacen. No les interesó hacerlo. Y se ve que no, se ve que no. Hay muy poco desarrollo de infraestructuras, de instrumentos. Eso va que en otros países con menor desarrollo relativo y económico, financiero, humano que el Uruguay, tienen más desarrollado. Eso echa por tierra el argumento de que con esto se benefician los bancos. No, bueno, no. De hecho, los bancos han dicho, cuidado con lo que están haciendo. Los también. bancos son parte del bloque crítico de esta ley, porque entre otras cosas se les obliga a hacer cosas sin cobrar, ¿verdad? Usted va a cobrar su salario por tal banco, pero todo el manejo de esa cuenta, básicamente, el banco se lo va a tener que dar sin cobrarle, por ejemplo. Obviamente esto no... Y además implica un despliegue mayor, implica oportunidades también, pero implica un despliegue mayor de infraestructura, de inversión, etc. El proyecto, que puede pulirse y tiene múltiples aristas, básicamente genera una nueva cancha, nuevas reglas de juego que impulsan la inclusión financiera. Aquellos que rápidamente entiendan este nuevo mapa de reglas van a aprovechar mejor las oportunidades, pero el objetivo del proyecto es bien claro: favorecer a la población que requiere de más servicios financieros, que requiere de más instrumentos para poder manejar razonablemente su finanza, su crédito, su vida financiera cotidiana. Hay una unidad que está funcionando como para aquello de la educación financiera, ¿no? Para que la ciudadanía... Es la contracara natural, la otra cara de la moneda. Nosotros no queremos que el impulso a la inclusión financiera se transforme o se traduzca en conductas inapropiadas en la gente, sobreendeudamiento, consumismo, de ninguna manera. La forma de ayudar a eso, la otra cara del impulso a la inclusión, es la educación. Y el Banco Central, desde el año pasado, incluso lo pusimos en la Carta Orgánica del Banco Central, en la ley, tiene encargado promover la educación económica y financiera de la población con esta filosofía, y de hecho se ha armado el programa BCU Educa, que tiene múltiples actividades, pero sobre todo dirigidas a niños, jóvenes, adolescentes, y también con la idea de que esto solo va a ser efectivo, perdurable, si el sistema educativo formal lo incorpora. ¿Y no lo somos muy optimistas en eso, porque ya aún en este escenario de grandes dificultades del sistema educativo. Y le voy a decir por qué. Porque hemos visto una receptividad enorme, no solamente de las autoridades de la educación, con quienes ya hemos firmado convenios, con el Plan Ceibal también, con ONGs vinculadas al tema, sino también porque tenemos actividades como estas ferias interactivas que ya hemos recorrido 10, 12 departamentos en el interior, también lo hemos hecho en Montevideo. El vínculo con los niños, los adolescentes, la receptividad es brutal, por una razón principal. Porque después lo evaluamos, eso les preguntamos. Porque te toca el bolsillo, por ejemplo. Porque ellos perciben que estas son cosas que les sirven para su vida. Claro. Cuando se les pregunta a veces a los adolescentes en secundaria, que hay tanta deserción, cuáles son las razones por las cuales dejan el sistema educativo, muchos dicen porque sentimos que nos enseñan cosas que no nos sirven. Yo no digo que eso sea así, no tengo la capacidad para evaluarlo, digo que es lo que dicen los chiquilines. El hecho de que digan, esto me interesa y se lo recomendaría a mis amigos y siento que de acá saco cosas que me sirven para la vida, nos permite ser optimistas de que la educación económica financiera, que ya es impulsada desde el Banco Central, pero que está siendo tomada por otros agentes en el sistema educativo, en el sistema financiero, el propio AEBU es un aliado que ya mostró su interés en esto y ya está haciendo actividades también en esto. Es fundamental por el tema de la educación y la vida de los ciudadanos, de desplegar derechos ciudadanos,
Y también la otra cara de la inclusión, evitar que el mayor acceso a instrumentos, a herramientas en el terreno financiero se traduzcan en consumismo, sobreendeudamiento, conductas que no queremos ver más tampoco en el Uruguay. Bueno, una escuelita para manejar la billetera, digamos, ¿no? Cuando la tengamos. Entre otras cosas, es muy importante. Es muy importante. Muchas gracias, Vergara. Ningún jugador va a quedar por fuera de esto, ¿no? Porque allí está ANDA, las cooperativas, no van a quedar por fuera. Es que, vuelvo al punto, acá hay un nuevo impulso con reglas diferentes que apuntan a esa mayor inclusión. Todos tienen, creo, si entienden las nuevas reglas, la oportunidad de acomodar el cuerpo, sus estrategias, porque hay muchas oportunidades. Muchas gracias, muy amable. Un gusto. El señor presidente del Banco Central, Mario Vergara. Pausa y seguimos adelante en Presentó NIR, sofás que despiertan pasiones. NIR, la evolución del living. Últimos 3, 4 años. Ese es el tipo de movimiento que uno puede tener en la expectativa, ¿verdad? Y estar preparado para eso. No creemos que haya una cuestión de que el tipo de cambio en Brasil pegue un salto enorme, porque no estamos en este esquema de tipos de cambio administrados. Bueno, creo que dijo Mujica hace años, de hecho estaba como candidato a la presidencia en aquel momento cuando dijo que la cotización no se maneja, se aguanta, ¿no? Algo así. Creo que fue esa expresión. Yo creo que ya hace un buen tiempo, desde que está este esquema de flexibilidad cambiaria, que desde el equipo económico, desde las autoridades económicas de gobierno, se plantea que uno tiene que dejar flotar el tipo de cambio, tiene también que intervenir, que participar del mercado, y lo importante es que la gente tenga claro con qué criterios uno participa. Y básicamente es suavizar volatilidades, es un mundo donde los tipos de cambio están muy volátiles y eso no es bueno para el escenario de la toma de decisiones. Por lo tanto, el gobierno, el Estado, el Banco Central tienen cierta capacidad, como decimos los economistas, de recortar las puntas, o sea, de suavizar esa volatilidad, pero no de afectar. Seguimos adelante aquí en Tele Buen Día, recibiendo con gran gusto esta mañana al señor presidente del Banco Central del Uruguay, economista Mario Vergara. Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, es un gusto estar aquí. Igualmente para nosotros, motivado, me imagino, fue al estadio anoche, ¿eh? Así es, sí, creo que es una satisfacción, una felicidad para la gente, ¿verdad? Capaz que faltó un golcito para gritar, pero no deja de ser la coronación de todo un proceso, de esfuerzo, reivindicar una vez más a esta generación de jugadores que hubiera sido un crimen quedar fuera del Mundial. Yo recuerdo la frustración, tendría 12, 13 años cuando quedamos fuera del Mundial de Argentina, que uno pensaba que el Mundial estaba acá nomás, que tenía la chance de ver algo. Hubiera sido un crimen quedar afuera de Brasil. Yo creo que es satisfacción para el país, el maestro Tavares siempre símbolo en ese terreno, así que faltó ese golcito para gritar. Claro. Bueno, tuvimos el gol de Guilla. Igual festejamos. Tuvimos el gol de Guilla, igual bien temprano, ¿no? Exacto. Que se prestó también para un poco exteriorizar esa sensación de agradecimiento a este grupo y a lo que ha sido el fútbol uruguayo. La pregunta cantada, ¿incide después en las variables económicas este tipo de efervescencia, digamos, o no? No, una cosa es anecdótica. Las cuestiones fundamentales, si el dólar a nivel global se debilita, también se va a debilitar en el Uruguay, claro. Si se fortalece, también se va a fortalecer en el Uruguay. Entonces, uno administra el escaso margen de maniobra que tiene para mantener el entorno lo más estable posible, porque eso es lo que se necesita para la toma de decisiones. Desde ya. Bueno, usted presentó el otro día una interesante herramienta que era como un mapa de riesgos y allí se advertía lo que sucede o lo que eventualmente suceda en los Estados Unidos. Parece que allí es el principal foco de atención, donde está radicado el principal foco de atención. La situación europea parece encaminarse a una solución, pero además usted dice que los bancos europeos acá están bien fondeados, o sea que no habría mayores dificultades, y también advirtió una sensación de intranquilidad, pero manejable con respecto a la región. Ahora, ¿qué pasa? Por eso le preguntaba lo de Brasil. No crece y hay como una tendencia a devaluar. Y Argentina está con esto que usted me parece que dijo al pasar que es una práctica perimida, lo de los cambios múltiples. Bueno, efectivamente, si uno hay un cambio de mentalidad en la política económica que nosotros hemos manejado, que es justamente evaluar riesgos, ¿verdad? Claro. O sea,
por dónde pueden venir los tiros y si estamos armando sin Anecdótica. duda, pero no en el terreno macro. No en el terreno macro. La realización de un mundial tan cerquita, ¿no? También tiene impacto, digamos, hay variables que pueden llegar a desacomodarse como consecuencia de una fiesta de esta envergadura, de un acontecimiento tan grande como un mundial. No, seguramente en los países donde se generan, donde se hace el mundial, a veces, bueno, eso genera impulsos para algunas obras de infraestructura, cosas que después quedan, ¿verdad? Que no se van a usar solo para el mundial, sino que son obras, aeropuertos, rutas, cuestiones paisajísticas, en fin. Pero no más que eso. Bueno, una región de cualquier modo complicada, ¿no? Más allá del mundial, de la fiesta que tendremos el año próximo. Ojalá que la fiesta no reciba ese cimbronazo para Uruguay que podría llegar a ser un proceso de devaluación en Brasil. Hay una luz encendida allí. Sí, a veces se piensan estas cuestiones de la devaluación un poco con una mentalidad de lo que pasaba en las décadas anteriores cuando los países administraban los tipos de cambio, ¿verdad? Uruguay tiene una larga historia de tipo de cambio administrado, tipos de cambio múltiples, que era prácticamente asignarle un tipo de cambio a cada empresa o cada sector de actividad, una cuestión que obviamente ya está perimida, la famosa tablita en la época de la dictadura, la banda cambiaria, los tipos de cambio fijo antes. Entonces ahí sí se pensaba en la posibilidad de grandes devaluaciones porque cuando había mucha presión sobre un tipo de cambio que estaba siendo manejado y a veces las autoridades demoraban en tomar decisiones, se pegaban esos saltos que tanto daño le hacían a la economía, a la producción, al empleo, a los ingresos de la gente, al sistema financiero. Ahora hay lo que nosotros decimos flexibilidad cambiaria en estos países, es decir, los tipos de cambio en países como Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, se mueven. El Uruguay ha comenzado a acostumbrarse a ver que el dólar sube, baja, sube un poco, baja un poco, ¿verdad? Tiene esa flexibilidad que en general acompaña situaciones que se dan a nivel global y por lo tanto, bueno, puede haber circunstancias que tienen que ver más con cómo van y vienen los capitales en el mundo global de hoy, con toda la incertidumbre y la volatilidad que le imprime sobre todo la situación monetaria y económica de Estados Unidos. Y entonces eso sí puede implicar que haya momentos en que el dólar suba, que el dólar baje, que es lo que ha estado pasando en los